Tengo dos noticias en torno a Andrés Hurtado Chibolín. La primera, que tiene que ver con el envío de Andrés Hurtado al penal del Lurigancho. Esto lo ha anunciado el INPE hoy. Había estado una primera noche en donde se tenía que definir a dónde finalmente se iba. Y luego la siguiente noticia que tiene que ver con el vínculo entre Andrés Hurtado y Dina Boluarte. ¿Mm? Antes de hablar del tema del Lurigancho y a dónde se va a ir Andrés Hurtado, quédate un rato para que puedas ver cuál es el vínculo real que en este momento envuelve a Dina con el propio Andrés Hurtado Chibolín. Leamos. Esta noticia aparece en este caso en el Trome, pero ya se había hablado de ella en el programa de Beto Ortiz. Andrés Hurtado le regaló traje amarillo a Dina Boluarte y otros detalles según ex asesor de Pedro Castillo. El empresario Henry Shimabukuro reveló que Chibolín le habría hecho varios regalos a la mandataria por asumir el cargo de presidente y que era un asiduo visitante a la DINI, donde tenía asignado un presupuesto bajo el nombre clave de Chivito. Este tema de Chivito ya lo habíamos comentado previamente, ¿no? En otro video. Era el nombre clave que se tenía de Andrés Hurtado, pero ya las relaciones con Palacio existían desde tiempos de Pedro Castillo. A ver, vamos a ver qué dice la nota. Vínculos presidenciales. Al parecer, el ahora encarcelado conductor de televisión Andrés Hurtado no solo tiene nexos con fiscales, jueces, alcaldes o incluso narcotraficantes, sino que sus buenos contactos llegarían incluso hasta la presidenta Dina Boluarte, a la que habría colmado de diversos regalos, entre ellos el recordado traje amarillo que utilizó cuando asumió el cargo de jefa de Estado en diciembre del 2022. Así lo aseguró el ex asesor presidencial Henry Shimabukuro, investigado por supuestamente financiar la campaña de la actual mandataria. Él, Andrés Hurtado, regalaba prendas y objetos para endulzar a las personas. Pero no solo el traje amarillo, sino también otras cosas, como regalitos, detalles para asumir el cargo de la presidenta, dijo el también empresario en una entrevista con el programa Ocurre Ahora de ATV. Además, Shimabukuro, que fuera asesor de Pedro Castillo, sostuvo que Grika Asayaj, la amiga y ex asesora de Boluarte, reporta ingresos a la Dirección Nacional de Inteligencia coincidentemente en las fechas en las que Chibolín acudió a estas instalaciones. Ahí aparece Shimabukuro. Esta señora o señorita, que es de extrema confianza de la señora Dina Boluarte, tiene ingresos a la DINI en varias ocasiones que coincide con la fecha cuando Andrés Hurtado estuvo en la DINI. Traje del 28 de julio. Hace unas semanas el programa Veto a Saber dejó entrever un presunto nexo entre Chibolín y la mandataria, la diseñadora Maritza Espinosa, amiga del presentador de televisión, confirmó que le hizo el vestido blanco que lució la jefa de Estado en las actividades de Fiestas Patrias del 2023. Yo no niego que no. Sí, yo la conocí el año pasado y fue para el 28 de julio, dijo en septiembre en Willax TV, aunque luego se negó a dar declaraciones sobre el polémico traje amarillo. Ahora, sobre el nombre clave asignado presuntamente a Andrés Hurtado, Chivito. Shimabukuro también había informado que en la Dirección Nacional de Inteligencia le asignaron un presupuesto de 50,000 soles mensuales a Chibolín, según le contó el entonces jefe de dicha entidad, José Luis Fernández Latorre. De su propia boca, el señor José Luis Fernández me manifestó que sí había tenido reuniones con el señor Andrés Hurtado y que le habían asignado un presupuesto y que lo había invitado a su canal de televisión en algunas oportunidades, comentó en el programa Nunca es tarde de Radioprogramas del Perú. La figura televisiva habría recibido el nombre en clave Chivito para asignarle el monto en la planilla. No sé a qué se debía su presencia en la DIN y yo asistía siempre y el personal me decía que lo había visto, añadió. Según su versión, el ahora detenido conductor de televisión era un operador, un lobista, que veía oportunidades en los problemas de otros
para solucionarlos con otras personas que tenían un poco de poder político para así cobrar algunas prendas. Dice la nota, en este caso consignada en el diario El Trome, en donde reconocen que hubo algún tipo de contacto entre Andrés Hurtado y la presidenta Dina Boluarte. Habría que conocer más en extenso cuáles eran los detalles detrás de ese tipo de contacto o si solo se limitó al tema del traje que lució la mandataria en este caso, ¿no? Pero ya vemos hasta dónde puede llegar Andrés Hurtado, cuyo modus operandi era propio de un lobista, de un operador que trataba de estar ahí en el meollo del asunto. Y así ir vinculándose con cierta gente de poder y ofrecer sus servicios como facilitador a gente que tenía problemas. Bien, bien. Pero las cosas no le están saliendo del todo bien a Andrés Hurtado. Hoy se supo, a través de una comunicación del INPE, que sería trasladado al penal de Lurigancho. Andrés Hurtado pasará el siguiente año y medio en el penal de Lurigancho mientras dura su investigación por cohecho activo. Cohecho activo, ya saben, en breve es coima. Finalmente, el INPE decidió que Andrés Hurtado cumpla 18 meses de prisión preventiva que le ordenó el juez Juan Carlos Checli en el penal de Lurigancho, indicaron en una publicación de X ex Twitter. El popular Chibolín será recluido en dicho centro penitenciario mientras duran sus investigaciones por los presuntos delitos de cohecho activo y lavado de dinero. Según informó Canal N, al momento Andrés Hurtado se encuentra privado de su libertad en la carceleta del INPE en Ancón, Ancón 2, y próximamente sería trasladado al penal de Lurigancho. ¿De qué se le está acusando? Para quienes todavía no lo tenemos muy claro, hay que tener en cuenta que tenemos que concentrarnos en las acusaciones específicas. Ojo, porque a diario aparecen una serie de revelaciones en la prensa, pero no necesariamente esas revelaciones son las que están en este momento colocando a Andrés Hurtado en el penal de Lurigancho. No necesariamente. Que a partir de esas revelaciones pueda aparecer algún tipo de acusación, eso es otra cosa, y que se pueda incluir luego en la carpeta fiscal también es otra cosa. Encerrado hasta el 2026, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra el conductor de televisión Andrés Hurtado por el caso de presunto tráfico de influencias, lavado de activos y sobornos, mientras que la suspendida fiscal Elizabeth Peralta y el empresario Javier Muley enfrentarán comparecencia con restricciones. ¿De qué caso se le acusa y por qué solo él seguirá encerrado? De hecho, he escuchado a Beto Ortiz criticar duramente que Elizabeth Peralta no haya sido incluida en la prisión preventiva. Aparentemente ellos elucubran, me refiero a Beto Ortiz y a algunas otras personas, que esto se debe a que probablemente haya por ahí algún interés del Poder Judicial por no involucrar a más gente. Esto habría que verlo y tomarlo con pinzas, lógicamente. Como se recuerda, el presentador de televisión fue detenido el pasado 19 de septiembre por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad DIVIAC, mientras permanecía internado en una clínica de San Borja a consecuencia de algunas complicaciones en su salud, según refirió. Por tal motivo, la prisión preventiva se ha computado desde el 19 de septiembre y se extenderá hasta el 18 de marzo del 2026. La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos presentó el pasado 26 de septiembre el pedido de prisión preventiva contra los 3 investigados. Por el plazo de 18 meses, pero el juez Juan Carlos Checli Soria solo aceptó el pedido en el caso de Chibolín. ¿Por qué solo Chibolín seguirá preso?, se pregunta esta nota. La decisión del tribunal se alinea con la solicitud del Ministerio Público que había
pedido esta medida debido al riesgo de fuga y la posible obstrucción de la justicia. El arraigo y otros factores fueron determinantes para esta decisión, pese a los intentos de Hurtado de justificar su libertad durante el proceso. Andrés Hurtado había tratado de demostrar su arraigo mediante la presentación de propiedades en Surco y su trabajo en Panamericana Televisión. Sin embargo, estas pruebas fueron desestimadas por el tribunal. Durante las audiencias, Hurtado alegó que no recordaba su número de celular ni la dirección de su casa y tampoco podía proporcionar una cifra exacta de sus ingresos mensuales, atribuyendo estos olvidos a su hiperactividad y déficit de atención. Recuerden que las primeras declaraciones de Andrés Hurtado en torno a este tema tenían que ver precisamente con que no recordaba dónde vivía y que no tenía una idea clara de cuánto era lo que ganaba. Sin embargo, en los últimos días, en las declaraciones previas a la decisión del juez de mandarlo a prisión preventiva, Andrés Hurtado había dicho que acababa de firmar un contrato o que tenía un contrato con una empresa y que luego esta empresa se desdijo y dijo que había roto ese contrato. Y luego que estaba alquilando una casa en Surco, cercana a donde vivía su hija menor, la más pequeña, y que él tenía que preocuparse por ella, llevarla al colegio y todo el tema. Entonces, estos argumentos fueron descartados por el juez Checli Soria, ¿no? Él decidió que esto no tenía sentido y la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos le atribuye a los involucrados, ¿no? Esto ya viene de parte de la Fiscalía, la comisión de los siguientes ilícitos, por lo cual presentó el requerimiento de prisión preventiva en su contra. En el caso de devolución de oro a empresa de Augusto Muley, se imputa a la fiscal Elizabeth Peralta, que ofreció interceder influencias reales ante el fiscal provincial Lucio Sali Rosas para que Augusto Muley le pague la cantidad de $1 millón, ventaja adinerada que fue entregada por intermedio de la familia Ciucho Neira en efectivo. La primera entrega fue de $500.000. Para ello, el señor Martín Ciucho Neira, hermano de Iván Ciucho Neira, acudió a recoger este dinero a casa de Augusto Muley, y quien se lo entregó fue Diego Muley, hermano de Augusto Muley, en una bolsa negra, en la cual estaban los $500.000 solicitados, que luego fue entregada en la casa de Andrés Hurtado y recibida por su empleado. $80.000 para investigar a Jimmy Fluker. En los años 2020 y 2021, la fiscal Peralta habría por intermedio de Andrés Hurtado hecho prometer, solicitado y o recibido montos de dinero, aproximadamente $80.000 a Augusto Muley, con la finalidad de invocar influencias para que se inicie una investigación por el delito de lavado de activos en las fiscalías especializadas de este ilícito en contra de la persona jurídica Paltarumi, que tiene como accionista y o representante a Jimmy Fluker Pinillos. Dicha acción fue a solicitud de Augusto Javier Muley, debido a que la empresa era su competencia directa en las actividades comerciales mineras a las que se dedicaba. Y los $100.000 para no seguir con investigación a Cuántico. Se imputa que Andrés Hurtado, en coautoría con la fiscal Elizabeth Peralta, habría hecho prometer, solicitado y o recibido montos de dinero, aproximadamente $100.000, para que no se continúe con una investigación en contra de la persona jurídica Cuántico Servicios Integrados e Iván Ciucho Neira. Sin embargo, a pesar del pago de $20.000 que habría entregado Iván Ciucho Neira, la investigación por lavado de activos continuó. Muy bien, esto es un poco un resumen de cómo anda la situación relativa a Andrés Hurtado Chibolín, quien es el único de todos los investigados que está en este momento purgando prisión preventiva, que será aproximadamente 1 año y medio, 18 meses, en este caso en el penal de Lurigancho. Recordemos que en Ancón, eventualmente, Andrés Hurtado hubiera tenido muchos personajes conocidos para él. Podría haber influido este asunto para que lo ubicaran en un lugar en donde, digamos,
no tenga tantos conocidos, pero así como era Andrés Hurtado, estoy absolutamente seguro que en cualquier penal conocía gente, ¿no? O sea, su modus operandi era eso, conectarse con gente de izquierdas y gente de derechas, con gente poderosa, con gente influyente, para luego vender esa conexión a personas que tuvieran algún tipo de problema. ¿Mm? O sea, para tener solamente quinto de primaria, o bueno, quinto año, dice en su DNI, no es nada tonto. No ha sido nada tonto. ¿Mm? Muy bien. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opinan? Los leo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse al canal si no están suscritos. Activen la campanita para más contenido y déjenme su comentario para saber qué es lo que piensan. Nos vemos.